Y nosotros los martes estamos impulsando ese decreto y nos tomamos un cafecito y hacemos una vuelta de rosca con nuestro amigo y colega, escritor, periodista y gran termo del fútbol, nuestro amigo Jordi Aguiar. Hola Jordi, querido, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Buen día, Bruno, para vos y para toda la audiencia del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo cuesta arrancar después de los feriados, no? Un montón, ¿no? Pensé que era el único. Igual nosotros ayer estuvimos, pero de todos modos sí es como que se nota, ¿no? Hay un Sí, freno de mano es puesto. otra cosa. Es otra cosa. Te escuchaba y decía, pucha, tengo que hablar de política, de fútbol y de religión todo junto. Claro, podríamos hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer porque podríamos decir que a nuestro Papa Francisco le dieron el alta médica, una gran noticia, después de varios días estando internado, obviamente, y demás, por fin le dieron el alta. Tampoco es que está, viste, para jugar un partidito de fútbol, pero por lo menos lo tenemos recuperado a nuestro Papa Francisco y ha salido de la situación en la que estaba, pudo salir al balcón, saludar, digamos, se lo ve. Aquellos que lo estaban dando ya, lo estaban enterrando a Francisquito. Sí. Francisquito dijo, muchachos, todavía le queda una vida a este gato, así que importante. Fútbol, por supuesto, tenemos esta noche el clásico con Brasil, así que, ¿qué te voy a decir del fútbol? Partidazo. Diría que es el clásico más importante del fútbol mundial. Argentina-Brasil, aparte lo picanteó Rafinha, con lo cual dijo, no, los vamos a cagar a pelotazos, vamos a poder ahí con los argentinos. Así que la picanteó un poquito. Sí, le Con puso. lo cual, exacto, eso, más la cara de boludo de Vinicius, es como que es una apetencia poder ganarle a la selección de Brasil, que está en horas bajas, es cierto, está en horas bajas, Sí. pero bueno, es un partido donde para mí faltan, obviamente, los dos mejores jugadores de los últimos 15 años del fútbol mundial, contándolo a Ronaldo, ¿no? Faltan Totalmente. Neymar y Messi, que sin lugar a dudas, además de ser grandes amigos y de achicar las diferencias en este gran clásico, ¿no? De Exacto. Argentina y Brasil. Recordemos cómo terminaban a los abrazos en la Eurocopa del 21, Neymar ahí hablando con todos en el vestuario, ¿viste? Lo queremos a Neymar. Hay como un cariño, claro. Creo que de los pocos Hay un brasileros que es cariño. aceptado. Sí. No, y los brasileros lo quieren bien a Messi, ¿viste? Sí, Y eso también nos damos cuenta y bienvenido sea, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es la parte del fútbol. Ya tenemos la cuota de religión, fútbol y nos falta la rosca. Nos falta la rosca, pero déjame que te vincule también un poco lo del fútbol. También podríamos la religión, pero lo del fútbol con el día de ayer, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una de las movilizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, aquí en la ciudad de Neuquén, muchísima la gente. Sí. Dicen que marcha seguramente de las de un mayor volumen de los últimos años, y todos por supuesto opositores seguramente al gobierno de Milei, pero ni un solo hecho de violencia, ni un solo accidente, ni una sola situación de tensión, básicamente porque no había policía en las calles y no hubo protocolo antipiquete. Recordemos que el día de ayer era una conmemoración de una fecha patria en el calendario, con lo cual tratar de aprobar un protocolo para una conmemoración en un día que además es feriado, digamos, ¿no? La gente va caminando por la calle, básicamente porque estamos en un feriado nacional. Medio que a Pato le dijeron, no, Patito, guarda las armas, guarda las escopetas, Patito, que esta no es una marcha donde nosotras nos podamos poner a pegar tiros y a reprimir, básicamente porque sale la familia, y es muchísima la gente. Yo ayer estaba mirando algunas imágenes de lo que fue Capital Federal y realmente impresionante, digo, cuando queda la plaza llena y quedan las dos diagonales y Avenida de Mayo totalmente llena hasta 9 de julio,
esas son las marchas, vamos a decir, potentes, tipo la de educación del año pasado, ¿no? Claro, Y una claro, marcha, claro. como decíamos, muy familiar, eh, muy de varias generaciones juntas, niños, abuelos, madres, familia. Y otra de las cosas que llamó ayer la atención fue básicamente el compromiso que mostraron los clubes de fútbol de la República Argentina. Mm, Todos, absolutamente todos los clubes de primera, todos los de la Nacional B, Federal, absolutamente todos los clubes se pronunciaron en el día de ayer por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cada uno desde un perfil distinto. Hay muchos clubes que tienen todavía personas desaparecidas, con lo cual siempre aprovechan esta fecha como para poner en valor y reivindicar justamente a quienes fueron jugadores, a quienes fueron hinchas, a quienes fueron socios de los clubes de fútbol. Y realmente llamó la atención, la AFA también, por supuesto, no así ningún jugador de la selección, eso sí. también, vamos, vamos a decirlo. Yo le ponía mi fichita a Lisandro Martínez, pero el Claro, Licha, bueno, Licha. está lesionado, acaba de ser papá, medio que estaba en otra ayer, ¿viste? Sí, 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 Pero sí. sí fue muy notorio porque creo que es la primera vez donde hay una cuestión de todos los clubes, seguramente en la etapa del kirchnerismo debe haber habido también, 2014, 2015. Ayer, por ejemplo, muchos tuiteros le recordaban a Petri, al ministro de Defensa, que salió con la narrativa del gobierno, de esta, no se sabe bien qué quieren plantear, de memoria completa, básicamente porque todo lo que se plantea ya forma parte, digamos, en muchos casos se ha juzgado, ha ido personas presas, entonces no se entiende cuál es la narrativa del gobierno. No es que no se entiende, le cuesta mucho al gobierno construir una narrativa con respecto a los 70, porque básicamente tienen que decir, bancamos lo que hizo la dictadura. Y como eso no lo pueden decir, incluso Milei, digamos, la tortura está mal, la violación a mujeres, el robo de bebé, poder decir que eso estuvo bien no lo pueden hacer, pero al mismo tiempo bancan, ¿viste? Entonces es como que ahí se les complica para armar ahí una narrativa. Lo pusieron al AGE, al cual le pagaron $50.000 para que saliera en un video de 20 minutos construyendo un poco esta narrativa rara que decíamos de memoria completa, cuando en todo caso lo que le falta completar a la memoria básicamente es que los militares digan dónde están los bebés robados, dónde están los desaparecidos, digamos, ¿no? Todavía sigue faltando una parte de la historia que tiene que ver con qué es lo que hicieron los militares básicamente con las víctimas, y también, por supuesto, con aquellos que hoy deben tener seguramente nuestra edad, Bruno, y se han criado creyendo en un Totalmente. sentido que esa es la familia, pero como ya está muy investigado y como siempre vemos en estos casos de apropiación de bebés, son chicos que crecen teniendo la certeza interna de que no forman parte de esa familia, con situaciones y cuadros psicológicos complejos en muchos casos, porque Ujú. es muy obvio y evidente, por más que las familias no se den cuenta, de que hay algo ahí que se oscurece. Y mucho más cuando de repente estos chicos crecen y de repente se enteran que su padre es en realidad el que asesinó a su padre biológico, digamos, ¿no? Bueno, esas son las historias que nos ha dejado la última dictadura, por eso siempre es importante que escuchemos este grito de memoria, verdad, justicia, y nunca más, que creo que fue la palabra más importante en la jornada de ayer. Una palabra que ocupó también las redes sociales, y esto no es menor porque se siguen acumulando semanas, días, ya meses, en los cuales el gobierno nacional ha perdido la iniciativa en las redes sociales, que es lo que ellos manejaban de taquito, con Sí, el gordo tan, sí, con sí, esos sí. miles y miles y miles de perfiles falsos que logran articular y construir una narrativa colectiva por parte que los represente, pero también en el día de ayer perdieron esta situación. Aquí en Neuquén, como decíamos también, una marcha muy numerosa, la que nos congregó
en la capital provincial, muchísimas personas, también sin ningún tipo de situación de violencia. Yo se me había olvidado porque los últimos años había marchado en Buenos Aires cómo era la situación frente al comando, que era el lugar donde históricamente se producían las situaciones más de violencia, sí, y a partir de ahí la represión y demás. Bueno, ni siquiera subió hasta el comando, pero era una marcha que cuando la cabeza ya estaba volviendo, vamos a decir, al Monumento San Martín, la cola todavía estaba en el Monumento San Martín. Exacto. O sea, calculen ustedes, hasta la Ruta 22, todo por Avenida Argentina y Olascuaga, ¿no? Así que una marcha muy numerosa, muy colorida y muy familiar aquí en Neuquén. Se vio a los principales dirigentes del peronismo, se vio a algunos referentes también del gobierno nacional, del gobierno provincial, perdón. El gobierno provincial salió, igual que la mayoría de los gobiernos provinciales, con la consigna de nunca más, de memoria, verdad y justicia, a diferencia del gobierno nacional. Y por supuesto que después también, donde no se vieron obviamente referentes, fue de la Libertad Avanza. Creo que del PRO tampoco se vio ningún referente. Yo me crucé con algunos diputados, integrantes del Movimiento Popular neuquino, concejales de la ciudad de Neuquén, de Primero Neuquén, de este nuevo sello, que es el que ha planteado también Mariano Gaido para la ciudad, achicando, ¿no?, el lugar que le daban al MPN, y que seguramente, y a eso estaremos atentos también en los próximos días, Bruno, si bien todavía falta para el cierre de alianzas y demás, esto va a suceder allá por agosto, seguramente de las usinas, de las huestes de Mariano Gaido, es de quien va a salir la figura que acompañe en la lista de candidatos a senadores y diputados nacionales a los candidatos y candidatas del Frente Neuquinizate y a Rolando Figueroa. Exacto, esto ¿no? Prácticamente está confirmado. La lista principal de lo que sería el Frente Neuquinizate y Primero Neuquén formarían una alianza en la cual parece que la ciudadana de Plotier, Julieta Corrosa, sería quien encabeza la lista de senadores. Todavía se está debatiendo, realmente Julieta tiene un rol muy importante en el gabinete, en el vínculo con los intendentes, en el vínculo con distintos actores institucionales, y ahí es donde Rolo está evaluando, sopesando si no será mucho deshacerse de sus dos principales figuras, como son Rolo y Pepe, claro, jefe de gabinete y ministra de Desarrollo Humano y no sé cuántas áreas más. Con lo cual, esto que se viene charlando y que parece que está confirmado, todavía falta y todavía tienen un poco más de tiempo para evaluarlo y para darle una vueltita de tuerca y para ver también qué está pasando sociológicamente en nuestra población. Porque lo que sí están mostrando las encuestas en los últimos 2 meses es la caída más importante por parte del gobierno de Javier Milei. Con lo cual también tenés que pensar que quizás si el escenario que pensabas era que el gobierno estaba muy fuerte, bueno, ahora está un poco menos fuerte, con lo cual tenés que pensar si vale la pena poner el ancho de espadas o con el ancho de bastos vas tirando, ¿viste? Claro. Correcto. En esto, Jordi, está bueno esto que remarcabas, ¿no? Porque ya el anuncio se hizo hace un montón de tiempo, pero evidentemente va a comenzar la carrera ahora en los próximos meses, en las próximas semanas, en esta alianza, ¿no? Entre el gobierno de Mariano Gaido en Neuquén y el Frente Neuquinizate. Entiendo que las internas suelen ser bastante ásperas, digo, ¿cómo se irán a manejar, no? Dentro de estos dos frentes o dentro de estos dos espacios para que surja una figura, sabiendo en realidad que dentro del espacio de Mariano Gaido va a ser más de acompañamiento que encabezamiento, pero viste que uno nunca sabe qué puede llegar a suceder con esas cosas. Exactamente, y sobre todo además, porque pensemos que Mariano Gaido también tiene que buscar sustituto para Exacto. La intendencia de Neuquén, tiene que elegir el reemplazante famoso Delfín o sí. Delfina, que se suele decir, no sé por qué se le dice el Delfina. Que yo tampoco, nunca entendí por qué se le dice el Delfín, es cierto.
No, tal cual, lo voy a buscar para la próxima columna, porque es verdad que se le dice su delfín, ¿viste? Y vos decís, bueno, tampoco es que dice su perro, el delfín, como si fuera algo, una figura rara, ¿no? Mariano Gaidó tiene que designar, tiene que nombrar caballero con la espada de Excalibur a quien lo va a reemplazar, o él pretende que lo reemplace en la Intendencia de Neuquén. Entonces habrá que ver si alguno de los candidatos de Mariano Gaidó para diputados o para senadores tiene un perfil que es aprovecha la campaña para empezar a instalar el perfil, o en realidad lo deja dentro del gabinete. Se habla mucho todavía, por supuesto, de la Tana Pascualini, hasta ahora es el nombre que viene sonando. Había otros nombres, pero Mariano Gaidó también los ha desplazado. Alguien que venía con un perfil muy alto y que realmente ha hecho una gestión impecable, es Gastón Contardi, quien estaba a cargo del Polo Científico y Tecnológico, pero que ha sido corrido de ese lugar ahora porque básicamente eso, había crecido muchísimo y a Gaidó le preocupaba que no es un jugador del riñón, digamos, claro, como puede ser una Pascualini. Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los, para mí, ¿no?, uno de los mejores funcionarios que ha tenido Mariano Gaidó. Y también el Polo Científico Tecnológico entra en una etapa de muchísimo movimiento de dinero, con lo cual, fíjense ustedes que también Gaidó ahí puso una persona muy propia, el contador Carot, digamos, ¿no? Alguien también de las huestes del MPN. Habrá que ver, insistimos, habrá que ver cuál es la señal que da Mariano, si aprovechar esta campaña para instalar a su delfín, o si en realidad proponer un candidato que acompañe a los candidatos de Rolo y seguir preservando y esperando para denunciar quién será el candidato, la candidata intendente de Primero Neuquén en las próximas elecciones en Neuquén Capital, ¿no? ¿Cuándo es el cierre de listas? ¿Se sabe cuándo es el cierre de listas? Tanto para en agosto. En agosto. En agosto, falta mucho, falta porque bastante. Con esto de que se eliminaron las PASO, básicamente sacaste una elección del medio, con lo cual los tiempos electorales, si no me acuerdo mal, es a partir de la segunda semana de agosto, que se tienen que presentar primero las alianzas, después de las listas propuestas y después ya también todo lo que tiene que ver con la documentación. Así que a partir de ahí, seguramente los candidatos van a ser presentados antes, salvo quien quiera mostrar algún tipo de novedad. En el peronismo, creo que lo hablamos la semana pasada, están medio las cartas, digamos, puestas arriba de la mesa desde hace mucho tiempo, básicamente porque siguen sin renovar, digamos, la conducción del peronismo. Entonces vos seguís teniendo a el espacio de Parrilli y al espacio de Darío Martínez, como en las últimas 17 elecciones, prácticamente. No, 17 no, Darío no es tan grande, digamos, pero prácticamente desde el 2007 hasta la fecha. Aproximadamente. O sea, claro. Hace 18 años prácticamente que la conducción del peronismo, y además sin ningún tipo de renovación, ¿no? Entonces, bueno, eso medio que están perfilados los candidatos de ese peronismo y de ese sector. Como decimos, quizá lo más interesante termina siendo cuál sea la oferta que se construye por distintos espacios de centro derecha o de derecha, ¿no? Y ahí podemos recurrir a la figurita de Gloria Ruiz. ¿Jugará Gloria Ruiz? ¿Alguien le prestará un sello para que Gloria Ruiz sea candidata a algo en las elecciones de término medio? Bueno, también se ha hablado esta semana de Gloria Ruiz porque, bueno, ella es empleada municipal. Correcto. Se encuentra con una carpeta, exacto, creo que está con una carpeta y entiendo que todavía mantiene la licencia. Ayer también lo conversaba con un colega, esta situación, ¿no? Hablábamos justamente de lo que había pasado acá en Plotier. Yo digo, mira, nunca hay que dar nada por hecho y terminado en política, no, sobre todo, y más en un año electoral, donde todo, absolutamente todo puede pasar, ¿no? Todo es viable. Sí, casi todo, me animaría a decir. Vamos a decir, Gloria es difícil que encabece la lista de la izquierda, ¿no? Claro. Ese sería medio un imposible. Exacto, descartarlo. Medio un imposible, sí, pero sí. ¿Puede Gloria ir con
Pablo Cervi, puede Gloria ir con Nadia Márquez, puede Gloria ir con Carlos Eguía, puede Gloria, bueno, esos son los espacios posibles donde Gloria Ruiz podría buscar a un plafón mínimo, porque como decimos siempre, alguien que ha sido intendente y ha sido vicegobernadora, cuenta con un nivel de conocimiento que muy pocos referentes políticos tienen, y eso te da un plafón electoral que es mucho más alto que aquellos que tienen un nivel de desconocimiento grande, porque además la gente que desconoce, digo, que conoce muy poquito a alguien, vos no lo votás, digo, no Exacto. sé quién es. Nadie vota a quien no conoce, claro. Exacto, ¿viste? Eso en general es así. Habrá que ver si con lo loca que está la política y la ciudadanía últimamente, la gente dice, vos a partir de ahora voy a votar a quien no conozco. Bueno, podría ser, digamos, ¿no? Como forma de rechazo a la política. Pero hasta ahora no ha pasado. Así que habrá que estar atentos a ver la Gloria si finalmente logra un espacio. Ahora, esos otros espacios también dicen, bueno, ¿por qué yo le abriría la jugada a Gloria? Digamos, ¿para qué yo la voy a levantar? ¿Viste? Si total ya es medio, está ahí tirado en el piso, ¿para qué yo le voy a dar la mano y la voy a levantar? Porque ella en definitiva va a ocupar después ese espacio de la persona o del espacio político que la esté levantando. Entonces tampoco ahí le veo mucho sentido, digamos. Con los antecedentes también que la preceden, ¿no? Claro, exactamente. Y dudo mucho, de la misma manera que dudo mucho que pueda encabezar la lista de la izquierda, también dudo mucho que ahora Rolo Figueroa diga, che, ¿querés ser nuestra candidata? Digamos, ¿no? Ese es el otro espacio donde veo difícil que Gloria Ruiz pueda ser la que encabece. Sacado esto, te diría que después está todavía todo muy abierto. Sí es cierto también que va a haber otros espacios políticos. Sí. Se habla mucho de Carlos Quintriqueo, el titular de ATE a nivel provincial, viene caminando desde hace varios meses los distintos barrios. Se habla de una posible candidatura a senador nacional por parte de Carlos Quintriqueo, habrá que estar atentos allí. También a ver si salen o emergen otros candidatos del sindicalismo, digamos, ¿no? Este vernáculo, habrá que estar atentos ahí. Y después, bueno, habrá que ver cómo termina de configurarse algún otro espacio. Pero lo que parece muy claro hoy es que la disputa principal va a estar dada por el frente que arme Neuquén Izate y Primero Neuquén, con Rolando Figueroa y Mariano Gaido, y aquello que sea la lista oficial, vamos a decir, de La Libertad Avanza, que igual, teniendo una lista oficial, va a contar con distintos candidatos y candidatas que en cierta medida representan ese espacio más de derecha, extrema derecha, de centro derecha, ¿no? Un año movidito, ¿eh? Falta un montón, pero se empieza a mover de a poco y nosotros desde acá vamos a tratar de ir dilucidando, ¿no? Que va a ir pasando a medida que vaya avanzando el tiempo y nos vayamos acercando sobre todo a esto, ¿no? A lo más entretenido. Es el cierre de listas y empezar a conocer quiénes van a ser los próximos candidatos. Jordi, querido, gracias por este momentito, por sentarnos a tomar un cafecito y rosquear un ratito como nos gusta acá. No, por favor, gracias a vos, Bruno, como siempre un placer, y nos encontramos la semana que viene para seguir con estos desayunos de rosca. Abrazo grande, Jordi, buena jornada para vos. Abrazo grande para toda la audiencia, buena jornada. Muy bien, y estuvimos conversando con Jordi Aguiar en esta vuelta de rosca, estos desayunos de rosca, me gusta la definición. Bueno, en un momento, insistimos, en un año donde se va a mover muchísimo todo.